Vamos a enlazarnos de inmediato con Jorge Nieto Montesinos, el exministro de Defensa. ¿Por qué le pedí una entrevista? Hace rato que le estoy pidiendo, ya felizmente hemos cuadrado su agenda, porque yo recuerdo a Jorge Nieto Montesinos, lo recuerdo comandando el terrible episodio, esta catástrofe que vino con la naturaleza, con el niño costero. Y recuerdo al señor Nieto Montesinos haciendo, por supuesto, liderando el COEN, ¿no es cierto?, haciendo conferencias donde se aceptaban preguntas y repreguntas, embarrado hasta las rodillas de lodo y articulando a las Fuerzas Armadas, a la sociedad civil y a todos los ministerios. Jorge Nieto hizo una gran labor durante el niño costero y creo que sería mezquino no mencionarlo. Y entonces lo que le queremos preguntar son varias cosas, porque él últimamente en su tuit ha dicho algo muy importante. Él ha dicho que la imagen del martillo que ha sido usada deforma la realidad. Y le voy a preguntar por qué. Él dice, si a metáforas vamos, mejor usemos una tenaza de dos pinzas. Una que es el aislamiento social, que es la tarea de todos, ¿no es cierto? Y que nos obliga a obedecer las disposiciones. Pero para funcionar no solo al 90% requiere poner dinero en el bolsillo de los más pobres. Eso es lo más importante. Y hasta hoy vemos a peruanos que están durmiendo en las calles, esperando vuelos humanitarios, que están durmiendo en las carreteras, esperando que alguien los pueda transportar a sus regiones, y que hemos visto, obviamente, el discurso sensible, el discurso empático, de que sí entienden que la gente tiene hambre, pero hasta ahora no se articula una buena solución. Entonces, vamos a darle la bienvenida, ya lo tenemos conectado. Señor Nieto Montesinos, buenas noches, bienvenido al programa. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Milagros. Buenas noches, gracias por la invitación. Le agradezco. Yo le quería preguntar a priori, usted ha dirigido también una emergencia que comprometió a muchos pueblos, que alejó a muchos pueblos, hubo un desborde espantoso, lo recuerdo bien, implicó muchos vuelos humanitarios, muchos puentes, etcétera. ¿Qué ha pasado esta vez con la gestión del Estado? ¿Por qué hemos tenido que ver y por qué tenemos que seguir viendo a peruanos caminando rumbo a sus regiones, cargando a sus hijos en medio de una pandemia sin tener nada que comer y, perdóneme, viendo que quien le da comida es el vecino solidario y no el Estado? ¿Qué ha tenido que pasar? ¿Qué se tuvo que hacer, señor Nieto Montesinos? Bueno, Milagros, lo primero que yo quisiera decir es que precisamente porque la situación es muy grave, tenemos que mantener con absoluta conciencia la calma y la responsabilidad todos. Por supuesto. Hoy día están en riesgo vidas de cientos y miles de peruanos y tenemos que tener la carga de esa responsabilidad sobre nuestros hombros. No cargárselo solo al gobierno, aunque la responsabilidad del gobierno sea principalísima. Correcto. Eso es lo primero que quisiera decir. Lo segundo es que, en efecto, podemos conversar recién gracias a tu reiterada invitación, porque yo preferí guardar silencio todo este tiempo, porque creo que lo que hay que hacer en una situación como esta es fortalecer todo lo que se pueda la autoridad que tenemos, con todas las críticas que podamos tener, pero hay que fortalecerla a toda costa, porque es lo que tenemos y necesitamos cohesionarnos y tener un esfuerzo conjunto. Ese apoyo casi sin restricciones solo tiene una condición, y lo dije hace unas semanas en una carta dirigida a los militantes de mi partido, una carta interna. Todo el apoyo posible, una sola condición: la verdad. Necesitamos que la verdad sea parte de una relación normal y fluida entre gobernantes y gobernados, porque solo la verdad construirá esa relación de confianza y nos permitirá tener a todos la seguridad de dónde estamos yendo, cuál es la magnitud de la gravedad y qué comportamiento debemos tener. Bueno, pero usted acaba de tocar una fibra muy sensible, porque la verdad parece que también está contaminada por el COVID-19. Se lo digo
ya a título personal como periodista, porque no se están permitiendo preguntas y repreguntas en las conferencias del presidente, que dicho sea paso, hoy tampoco hubo monólogo presidencial. Pero lo que más me preocupa es la verdad en algo muy neurálgico, señor Jorge Nieto. Y me estoy refiriendo, y usted lo ha dicho también en uno de sus tweets, que tenemos que hacer un control sanitario, un cerco sanitario. Usted habla mejor de tenazas y de pinzas. Y usted ha dicho, detectar, seguir el virus, aislarlo. Eso requiere inteligencia y acción de campos sanitarios. Se ha avanzado, pero nos topamos con el límite de las pruebas moleculares. Y la información, señor, sobre esto también es opaca. La información sobre las pruebas que se están usando tampoco son transparentes. Entonces, digamos, pongamos las cartas sobre la mesa, porque hay un subregistro hoy día en el Perú, no solo de la gente que puede estar con COVID-19, hoy día también aparece un reportaje del subregistro de los muertos. El presidente Martín Vizcarra tiene mucha popularidad, tiene el apoyo del pueblo. Digamos que eso que usted está diciendo, que hay que darle apoyo, que hay que darle el respaldo, creo que lo tiene. ¿Por qué no está buscando a las personas que pueden ayudarlo mejor a gestionar? Eso es mi pregunta. Antes de entrar a los temas puntuales que colocas, Milagro, quisiera dar una idea general sobre el tema de la metáfora esta del martillo y la que yo he sugerido, no porque tenga particular amor por las metáforas, sino que me parece que hay que comprender la situación de conjunto. Yo creo que en esta fase de la situación tenemos dos tareas principales. Una, la tarea que le toca a la sociedad, es el aislamiento, el evitar el contacto directo de persona a persona, que es lo que permite que el virus se propague. Y hemos reducido, mal que bien, con el aislamiento que hemos hecho con gran esfuerzo de toda la sociedad, particularmente gran esfuerzo de la gente que tiene menos condiciones económicas de vida o que muchas veces vive al día, pero que sin embargo se ha comido en muchas circunstancias el hambre suyo y de sus hijos. Ha sido un gran esfuerzo. No le podemos estar echando la culpa a la gente nuestra que ha hecho un gran esfuerzo para poder producir esta primera pinza de esta tenaza. Pero la otra pinza de la tenaza es el seguimiento, el cerco, el aislamiento del virus. Eso nos lo dicen todas las experiencias mundiales exitosas. De una manera lo hizo Corea, de otra manera lo hizo Nueva Zelanda, de otra manera lo hizo Alemania, pero todos han hecho precisamente eso, cercar y aislar el virus, hacer inteligencia sanitaria. Usted está enfermo, ¿cuál es su red de contactos? Vamos sobre esa red de contactos. Son 13, aplicamos pruebas. ¿Cuántos de esos 13 contactos tienen el virus? Hay 2 que tienen el virus. Vamos sobre esa nueva red o sobre esas 2 nuevas redes y así sistemáticamente. Eso es parte del trabajo que hay que hacer en esta fase. Eso supone muchas cosas. La primera pinza de esta tenaza, la del aislamiento social, supone 2 cosas. Por un lado, como has dicho bien tú, ponerle o dinero en el bolsillo a la gente más pobre o ponerle pan en su mesa. Una de 2. O se reparte dinero o se reparte comida, para que la gente pueda razonable y humanamente producir el aislamiento. Y la segunda, tener nuestra primera línea de avanzada en esa tarea de mantener el aislamiento muy bien sostenida, nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas. Y es evidente que ha habido un descuido muy grave con nuestra Policía Nacional. No puede ser que las noticias en los últimos días hayan sido, y creo que todo eso derivó en la renuncia del ministro Morán, hayan sido policías que exigen, que a gritos piden que les hagan las pruebas para ver si están sanos o no, y al mismo tiempo noticias de corrupción de altos mandos policiales. Eso es una vergüenza y eso no debe ocurrir. Y entonces debemos fortalecer nuestra primera línea de batalla y también los médicos y las enfermeras que están en esa primera línea tratando de enfrentar precisamente esta situación. Sí, pero permítame interrumpirlo, porque usted está hablando de muchos frentes que además tienen muchas preguntas. A ver, a mí me parece importantísimo para conseguir el aislamiento absoluto que la gente esté tranquila en su casa, que duerma sabiendo que sus hijos van a comer, porque usted acaba de decir algo clave, señor Nieto. Yo puedo pasar hambre, no importa que yo no coma, pero mis hijos tienen que comer y los papás somos así. Y entonces, ¿por qué no se usó? O sea, el Estado le dio plata a los municipios.
y hasta hoy hay mucha gente que no ha recibido las canastas. Hay denuncias de canastas con alimentos podridos. La Contraloría ya entró a investigar el tema de las canastas. Mi pregunta es, ¿por qué no se usó la fuerza de las Fuerzas Armadas, valga la redundancia, a la hora de repartir? O sea, si nosotros, ¿por qué no se usó a la Iglesia Católica, a la Iglesia Evangélica? O sea, ¿por qué ese prurito, si justamente en una situación de pandemia, en una situación de guerra, como que es la que han planteado, hay un Consejo Nacional, hay un Consejo de Seguridad, que ustedes lo articularon en el Niño Costero, donde las Fuerzas Armadas cumplen un rol fundamental? Ellos han podido llevar comida a los centros más alejados. ¿Por qué no se hizo? Yo quisiera capturar de tu pregunta el siguiente tema. He visto que ha salido un importante almirante retirado de la Marina a señalar la necesidad de que esto sea tratado como un tema de defensa nacional y que se convoque el Consejo Nacional de Seguridad. Yo comparto buena parte de sus observaciones críticas, su preocupación, por supuesto, sin ninguna duda, pero me parece que hay un error, porque nosotros tenemos el instrumento, no es el Consejo de Defensa Nacional el que tiene que ser convocado. Yo he estado ahí en un Consejo Nacional un Consejo de Defensa Nacional que fue convocada a instancias del Ministerio de Defensa porque necesitamos acordar tareas para nuestras Fuerzas Armadas de cara a los próximos 20 años. Lo que tiene que aplicarse en este caso es la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, que tiene un Consejo Nacional de Riesgos y Desastres integrado por el presidente, sus ministros y todas aquellas autoridades o personas que el presidente considere que deban estar en ese Consejo Nacional. Para hacerte un ejemplo rápido y que tú recordarás muy fácilmente, es el COEN. Eso sí lo he dicho desde el primer momento. Es el COEN. ¿Qué fue el COEN? El COEN fue el Consejo, el Gobierno Nacional, el presidente de la República, el primer ministro y sus ministros, los jefes de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de los bomberos, los organismos técnicos pertinentes para el caso, todos ellos reunidos como comando de operaciones, con un coordinador político y ejecutivo que era el ministro de Defensa, por encargo vía una resolución suprema que le daba al ministro de Defensa entonces esa autoridad. Y por esa vía se crearon los COER, que eran los comandos regionales en donde estaban incorporados tanto las Fuerzas Armadas como los gobernadores. Por eso nosotros no tuvimos ningún conflicto con ningún gobernador. Por supuesto que había gobernadores y autoridades municipales que no hacían su tarea, y por supuesto que había otros que lo hacían y muy bien y hacían la diferencia. Pero en la medida en que teníamos una instancia para cooperar, que nos obligaba a cooperar, pues aquello que no se hacía de un lado, el otro lado lo hacía, y finalmente todos ponían su mejor cara para sacar adelante la tarea. Yo creo que aquí lo que cabe es convocar a ese sistema. De acuerdo. Pero tengo que ir a una pausa, solo por eso le estoy cortando. Quiero seguir hablando con usted. El COEN. Pero el COEN, seguramente para Vizcarra, es recuerdo de PPK. Y entonces le voy a preguntar después por estos pruritos políticos que a nosotros, los ciudadanos, nos tienen hartos. El COEN funcionó, señores. El COEN funcionó en la época del Niño Costero. ¿Por qué rayos no se activó el COEN? Bueno, después de la pausa lo contestará Nieto Montesinos. Bueno, a ver, señores, estamos entrevistando a Jorge Nieto Montesinos, exministro de Defensa y ex líder, hay que decirlo, del COEN en tiempos del Niño Costero, ¿no? Una situación dramática y desastrosa que provocó tanto daño y que al final articuló. Todos los peruanos fuimos una sola fuerza. Recuerdo bien el mensaje que daba el expresidente PPK y Jorge Nieto liderando el COEN. Entonces, hablemos del COEN. Mi pregunta, y se lo decía hacía rato al señor Nieto Montesinos cuando pedí esta entrevista, es ¿por qué no se activa el COEN si el COEN había dejado tantas lecciones? Se había dejado, para empezar, un sitio, un teatro de operaciones donde habían preguntas y respuestas, donde los periodistas podíamos estar constantemente sacando información. ¿Qué pasó? Si eso ya estaba escrito. Le hago esa pregunta, señor Nieto Montesinos, ¿por qué? Porque veo a gente, a peruanos humildes,
que están durmiendo en la calle, cuando Indesi tiene carpas, cuando el Ejército tiene carpas, cuando la FAP tiene carpas, cuando la Marina tiene carpas. O sea, ¿en qué momento hemos perdido la perspectiva? ¿Qué pasó con el COEN? Bueno, como dices bien, el COEN era parte, el esquema del COEN está clarísimo en la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Está claramente establecido quiénes componen el consejo, en qué orden se establecen las prelaciones, cuál es el presupuesto que se debe aplicar en primer, en segundo, en tercer, en cuarto y en quinto lugar, de dónde deben salir los dineros dentro del presupuesto del Estado, cuál debe ser la relación con las autoridades regionales y municipales. Ese es el esquema que está establecido en la ley. Hay una ley que norma una situación de riesgo y desastre como es esta, porque se trata de un riesgo sanitario, pero es una situación de riesgo y desastre. Entonces, hay una ley para eso, y eso fue precisamente lo que nosotros aplicamos en el COEN. El gobierno convertido en comando, agrupando a todo el Estado y movilizando a la sociedad entera bajo la estructura logística más poderosa e importante que tiene el Perú, que son nuestras Fuerzas Armadas y Policiales. Eso está normado. Ya, pero yo entiendo ¿por qué no se ha hecho eso? A lo mejor no han tenido conciencia de que existe una situación que norma estas situaciones, o a lo mejor la singularidad de la situación la han evaluado de otra manera. Pero yo creo que deberían tener ya una acción de comando, porque está claro para mí cuando veo el comportamiento de los actores que se necesita producir relaciones laterales entre las distintas instancias del Estado. Tenemos muchas capacidades y no las veo usando. Por ejemplo, compatriotas nuestros que están aquí en esta base que tiene la Marina en la Panamericana Sur, alrededor de 500, alrededor de esa base que la Marina está manteniendo con desayuno, almuerzo y comida de un presupuesto que tiene, pero que no le corresponde, que están pidiendo hace días que les envíen pruebas ya rápidas para saber si tienen o no tienen la enfermedad, el virus, y poder continuar los que salgan negativos con su viaje. La necesidad de trasladar a estas personas. El Estado tiene buses, y si no tiene el Estado, puede convocar a la sociedad civil. El comportamiento de las empresas durante el fenómeno del niño costero, que es completamente distinto frente a esta amenaza que es mundial, que es mucho más riesgosa y más grave, que tiene una peculiaridad muy singular. Pero sin embargo, la política sigue siendo más o menos la misma. Entonces, la convocatoria al mundo de la empresa privada me parece fundamental. Hay capacidades que el país tiene y que son parte de las que están en funcionamiento, aunque no sean del Estado. Pero la convocatoria puede permitir que esas que están en el mundo privado, esas capacidades se conviertan en capacidades públicas, no del Estado, públicas. Y por tanto, salgan a cooperar, a apoyar a unos compatriotas que hoy día se han convertido en la definición que Naciones Unidas da para estos casos, desplazados internos. Y tiene una regulación también el sistema de Naciones Unidas para estos casos, y tienen derechos. No solo sí, pero señor, pero señor Nieto, los desplazados internos, usted lo está diciendo, tienen derechos. Para empezar, tienen derecho a la alimentación, tienen que ser protegidos por el Estado, tienen que dormir protegidos, peor en una situación de pandemia. Y detengámonos un segundo en ellos y también vayamos a los internos que están en las cárceles, donde hay gente que está procesada cumpliendo su condena y lo cumplirá, pero también hay personas que están en prisión preventiva sin sentencia. Y esos peruanos están encerrados pidiendo que los auxilien. Y el ministro de Justicia, con su cara pelada, sale a decir, bueno, sí, estamos conteniendo cuando no hay contención. Hoy día la noticia es que ha habido que hay muertos por estos motines que se están dando en Castro Castro. O sea, a lo que yo voy es, hay buses. Usted dice, hay buses del Estado. Perdón, yo también le agrego, hay aviones y hay helicópteros. O sea, bueno, nosotros hicimos puentes aéreos y trasladamos a 40.000 ciudadanos peruanos en la emergencia del niño costero. E hicimos puentes marítimos y trasladamos producción, tanto del norte hacia el sur como del sur hacia el norte, que en ese momento corría el riesgo de no llegar al mercado y perderse, apoyando de esa manera la vida de muchas comunidades agrarias que estaban complicadas con la situación. Transportaron a 40.000 peruanos. Tienen que ser usadas. A 40.000. Ya, Ceballos... El número exacto era 39.750 y algo, pero digamos 40.000.
Ya, pero Ceballos ha dicho que más de 2.700 personas quieren desplazarse y los dejan varados como si fueran, ¿qué? ¿Paquetes? O sea, es que... de verdad, señor Nieto, se lo voy a decir a título personal, le agradezco que esté saliendo, porque yo he llamado a todos los líderes políticos y todos, no, Milagros, en este momento no, todos se meten debajo de la cama o debajo de la mesa, cuando en esta situación de pandemia a quienes tenemos que proteger es todos nos tenemos que proteger, pero todos tenemos que exigir que el Estado funcione. Y en el comando de sabios que ha tenido el señor Vizcarra, hemos tenido a un personaje como Matuk, que sin pena ni gloria ya fue desaparecido y que armó un desmadre con su ideología de género, ¿no? Que él quería pensar, que quería destrozar, y todos lo queremos, destrozar el machismo del Perú. Hombres, mujeres, ya el contagio debe haber subido en esas semanas, que el señor Zamora no nos lo ha contado. Y hoy día Zamora dice... no ha colapsado, no vamos a admitir que ha colapsado el sistema de salud cuando la realidad fáctica lo está gritando en la cara. O sea, ¿qué tiene que pasar? Y eso es lo que le quiero preguntar. ¿Qué tiene que pasar para que el presidente Vizcarra llame a las personas que saben articular? Si tiene a todos en la mesa, usted dice que tiene la ley. Entonces, usted es un buen analista político, además. Y usted conoce a Vizcarra. ¿Qué cree que está pasando? Mire, lo importante en este momento es escuchar la necesidad de la gente, atender la necesidad de la gente. No puede ser posible que niños, mujeres estén durmiendo a la intemperie rumbo a sus regiones, huyendo de una situación complicada y no les tendamos la mano. La sociedad, mal que bien, con sus precarios recursos lo está haciendo. La gente que extiende un pan, la que prepara una comida, la que da un café caliente. Claro, les están llevando lonches, sí. Necesitamos, de verdad necesitamos que estos compañeros, compatriotas nuestras sean atendidos. Y tenemos las capacidades para hacerlo. No solamente el Estado, también el mundo de la empresa privada tiene las capacidades para hacerlo. No podemos permitir que eso siga ocurriendo. Esto a mí me parece lo fundamental. Ya llegará el momento de las cuentas y de que pidamos explicaciones. Esto en este momento no es importante. Lo que es importante hoy día es atender las necesidades de la población y tratar del mejor modo esta pandemia, que por otro lado es un fenómeno absolutamente nuevo, inusual. En todo caso, si algún parangón o referente tiene, es el de aquella llamada gripe española, que era la gripe de Kansas, que ocurrió en 1918-19. Pero la naturaleza de este fenómeno es completamente distinta y estamos aprendiendo todos los días. Y por tanto es normal que las autoridades pues cometan errores, pero tiene que haber sobre todo una vocación de servicio y de verdad. A ver, pero sin eso se rompe el vínculo con la población y estamos todos haciendo mucho sacrificio para enfrentar la situación y estamos llevando adelante la estrategia que se nos ha planteado. No importa que esté formulada con metáforas que a mí me parecen equivocadas, pero que finalmente lo que necesitamos es que todos pongan su parte. Nosotros con el aislamiento, apoyando a quienes podemos apoyar, y el gobierno haciendo la tarea para cercar el virus, para aplicar las pruebas, para decirnos a todos lo que está pasando, el momento exacto en el que estamos, para saber a qué atenernos. Sí, pero entonces, escúcheme, señor Nieto, yo entiendo que ustedes dicen y que ese es el mensaje de todos, tenemos que estar unidos, tenemos que ser una sola fuerza, como usted decía en el momento del niño costero, pero si no pedimos cuentas, esto va a seguir avanzando. O sea, si no le decimos, por ejemplo, la ministra del Ambiente, que estaba encargada del desplazamiento de los peruanos que están varados, nos dijo el otro día en una entrevista que primero, evidentemente, tienen que hacerles las pruebas rápidas a las personas porque tienen que evitar que sean agentes de contagio, ¿correcto? La pregunta es si les han hecho las pruebas rápidas a todos o no. Y segundo, señor Nieto, o sea, ayúdenos a razonar. Ok, usted es una persona serena, pero para hacerme una prueba rápida, ya ni siquiera les pido la molecular, porque no sé si las van a comprar, si van a llegar, están llegando en laboratorios privados, pero al Estado no llegan, ¿no? Si para pasar yo por una prueba rápida tengo que dormir en la calle, teniendo 4 años, 5 años en la espalda de mi madre, eso es indigno.
¿por qué no les ponen una carpa? O sea, no puede ser la respuesta del Estado. Bueno, es que están ahí, entendemos que no entendemos todo, pero no hay prueba, todavía no has pasado la prueba rápida. Pero te dejo ahí tirada, te dejo tirada. Y luego, perdóneme, el otro punto, no le pueden echar la culpa al pueblo de que porque no te aislaste, nos hemos contagiado más. ¿Qué hiciste para darme la comida? Y dos, si toda la cobertura, la gran cobertura del Ministerio del Interior ha sido policíaca, de agarrando a la gente que saca a sus perros, de agarrando a la gente que no está aislada, todo lo que quieras. ¿Y qué nos ha demostrado los altos mandos de la policía? Que estaban, y acá tengo los casos que además las aperturas de investigaciones preliminares de la Fiscalía, viendo los negociados, cuando a más de 1.300 policías los han dejado contagiarse porque no tenían ni siquiera mascarillas. Señor Nieto, entonces usted dice, no es momento de pedir cuentas. Yo le digo, sí es momento de pedir cuentas, porque estamos en el día 44 de la pandemia, porque estamos viendo que los hospitales han desbordado, que no es, entiendo, la herencia de Vizcarra, él ha heredado todo eso, pero él está al mando, él está liderando este comando. Y entonces tiene 80, 90, le salen portadas diciendo, qué lindo Vizcarra, eres casi San Martín de Porres. Y por Dios santo, estoy viendo a personas, a peruanos, que podría ser yo, podría ser usted, durmiendo en la calle en plena pandemia. No hay derecho, pues, señor Nieto, no hay derecho. Eso es una vergüenza, eso es una vergüenza. Yo creo que el momento en el cual se tomen cuentas a las autoridades va a llegar, pero hoy día tenemos que resolver el problema. Lo que estoy diciendo es eso, Milagro. Hoy día tenemos que resolver el problema. ¿Por qué los 500 compatriotas nuestros que están en esta base de la Panamericana Sur de la Marina no tienen todavía las pruebas que necesitan para poder proseguir su viaje? ¿Por qué? Tienen que explicarnos. A lo mejor no hay pruebas. A lo mejor han dado prioridades y han planteado que las pruebas tienen que ser distribuidas en otros lugares de otra manera por tales o cuales consideraciones en relación a la pandemia. Puede ser, pero tienen que decírnoslo. Tienen que decírnoslo y hablarnos con la verdad. ¿Por qué esos 500 compatriotas siguen durmiendo a la intemperie? No puede ser. Y no es buena política decir, le di el dinero a los gobernadores, que los gobernadores se encarguen. No. Cuando hay una autoridad a cargo, tiene un problema. Una cosa es delegar y otra cosa es abandonar. Si uno tiene el problema, lo ve allí, está frente a sus ojos, aparece en la cámara de televisión, pues yo estaría desesperado por resolverlo. Y si no tengo carpas en las Fuerzas Armadas, buscaría dónde hay carpas. Y si no alcanza las del INDECI, iría a ver quién me puede ayudar. Y pediría, por favor, que haya quienes me den y me regalen carpas. Porque no podemos permitir que eso siga ocurriendo. Y está ocurriendo. Bueno, muy bien dicho, muy bien dicho. Permítame. Muy bien dicho, acaba de decir algo preciso y tengo que ir a la pausa. Una cosa es delegar y otra cosa es abandonar y que quede escrito sobre piedra. Si tú ves a madres con niños y ancianos en la calle varados, pues te amaneces buscando quién le puede dar carpa, porque esas personas son personas, no son piedras que están, y perdónenme, no están ahí por deporte, porque les encanta estar bajo la llovizna o bajo el frío. No, tienen hambre. Y quieren irse a su tierra porque ya no tienen nada que hacer en Lima, porque los votaron. Vamos a ir a la pausa 2 minutos con Nieto y regresamos de inmediato. Muy bien, estamos entrevistando al ex ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, que lideró el COEN durante el Niño Costero. Tengo solo 2 minutos para este tramo final, señor Nieto Montesinos, y quiero hablar de las compras, de las mascarillas, bueno, que nunca llegaron, pero se lo dijeron, fue abortada, en fin, Perú Compras está en una opacidad absoluta, y usted mismo lo ha reconocido en su tuit, pero quiero hablar de las pruebas. Entonces, estamos también en una situación de que no sabemos si hay pruebas, van a faltar ventiladores. Las camas UCI se están dando como se puede, aunque el intensivista, el doctor Valverde, dice que estamos en una situación de desastre. Mi pregunta es una sola. Muy bien, estamos aquí y todos nos tenemos que salvar. ¿Cómo superamos el tema de las pruebas, de las mascarillas, de los implementos de bioseguridad para todos? ¿Me escucha? No se la escucha. Quique. ¿Me escucha? Sí, ahora le escucho. ¿Cómo lo superamos? Yo no sé cuál es la situación exacta del mercado mundial en relación a este tipo de materiales. No debe ser fácil, porque debe haber una demanda de todos lados. Correcto. Y debe haber una demanda muy poderosa de los países más fuertes económicamente. No es lo mismo comprar 1 millón de tal cosa que comprar 100.000.
pues evidentemente quien quiera vender va a venderle con preferencia al del millón que al de 100,000. Entonces, no tenemos esa información. Lo que sí necesitamos, vuelvo a decirlo, es que nos digan con claridad cuál es la situación. Uno no insiste en las pruebas porque sea terco. Uno insiste en las pruebas porque hay policías, hay soldados, hay enfermeras, hay doctores que necesitan hacerse las pruebas. Exacto. Y que necesitan hacerse las pruebas para evitar que el contagio siga propagándose. Hay reclusos, hay enfermos en los penales. Necesitamos tener clara esa situación. He mencionado el caso de nuestros compatriotas aquí en el kilómetro de la Panamericana Sur, donde hay una base de la Marina. Seguramente en otros sectores necesitan las pruebas para seguir avanzando. Pero si estas no están o no se aplican, por alguna razón tienen que darnos razones. Tienen que decirnos por qué. Eso es lo importante. Y por eso yo he dicho todo el apoyo con una sola condición: la verdad. Necesitamos que la verdad resplandezca en la relación entre gobernantes y gobernados. Y no digo que están mintiendo porque no tengo las pruebas para decirlo. No me voy a sumar al coro del resentimiento que quiere ver hoy día caer al presidente y al gobierno en los mayores desastres. No queremos que caiga. Es un desastre del país. Exacto. Tenemos que tener en este momento conciencia de que es el momento de la acción y que tenemos que fortalecer la acción y que hay que dar consejos. Nosotros hemos hecho llegar varias iniciativas a través de los canales respectivos. Perfecto. Para que las cosas mejoren. Me dice usted lo de las compras. Creo que el instituto al que se le han encargado no es la mejor instancia en la cual se puedan hacer estas compras, pero es el momento de ajustar. La estrategia en general está bien, pero requiere ajustes. Y lo que sí requiere ajustes enormes, y no solamente ajustes, sino muchas veces cambios, es la gestión de la estrategia, que no está funcionando todo lo bien que debería ser. Estoy seguro que en el propio Estado, conozco, hay algunas instancias que pueden hacer esas compras mucho mejor, y que en la empresa privada hay quienes tienen las capacidades logísticas para meterse en ese pleito en el mercado internacional. Y finalmente hay lo que me parece fundamental: la compra de gobierno a gobierno al máximo nivel. La gestión política, es para eso que sirve la política, para usar la capacidad de contacto y de convencimiento y de elocuencia en el momento en que se necesita para salvar a su pueblo. Entonces, este tema tiene que ser colocado al más alto nivel. No vale el hecho de entregar la responsabilidad a otros. El liderazgo en estas circunstancias, Milagros, tiene que ver con dos cuestiones: con el trazamiento de una estrategia correcta, lo más adecuada posible a la situación, y con el liderazgo en la gestión del detalle. Porque es en el detalle donde se ve la realización de la estrategia. Y no se debe abandonar, porque el Estado, por la propia naturaleza de su comportamiento, muchas veces tiende a mentirse. Exacto. Y el líder tiene que estar ahí para mirar, controlar, ver si se dio el siguiente paso, llamar 1 hora después, llamar 3 horas después, saber dónde está la acción, por qué se está parando, qué es lo que no está haciendo. Eso tenemos que empujar a que se haga, porque son miles de vidas nuestras que están en riesgo. Exacto. Señor Jorge Nieto Montesinos, mis respetos, de verdad. Muchas gracias por haber levantado la voz, porque queda claro que Nieto Montesinos, ni nosotros, ni nadie está buscando que este gobierno se caiga. Lo que queremos es que todos juntos sobrevivamos, resistamos, salgamos adelante y digamos: wow, superamos con mucha fuerza, con mucho dolor, porque se murió mucha gente, el COVID-19. Pero lo superamos, señores, con la verdad. Y desde esta trinchera, que es muy humilde, siempre estamos reclamando por la verdad. Muchas gracias, señor Nieto Montesinos. Y de verdad, mis respetos. Y ojalá todos los líderes políticos salieran a pedir lo mismo al presidente de la República.